A ver cómo está estructurado nuestro Drive. Este es lo que hemos visto el año pasado con sus otros compañeros. Ahí hay videos y las clases. Y acá está para ustedes. Cada semana yo les subo, como les dije, las diapositivas y un link. En el link van a encontrar ustedes el paso de la semana. Y más adelante acá también les voy a subir dos simulacros, los cuales ustedes me van a tener que resolver, o bueno, pueden resolver cuando vean. Y un día antes del parcial o una semana antes del parcial vamos a hacer uno juntos para que ustedes, o sea, una resolución de un examen pasado juntos, para que ustedes vean cómo vienen las preguntas, porque sí son bien ambiguas algunas. Así que sería bueno que revisen dos bancos para que ustedes puedan tener. Yo les he conseguido dos nada más, pero bueno, y acá tienen todos los bancos que les dije. Acá tienen un banco, este es el que vamos a ver juntos. Aquí está. Como les dije, vamos a ver la resolución. Yo lo he resuelto y abajo les he puesto un comentario de por qué es esa respuesta. Por ejemplo, este tema ya lo hemos visto. ¿Por qué las amebas de vida libre son anfizoicas? Porque tienen una vida libre y parásitos. Anfizoicas es la palabra que ya les he mencionado. Tienen vida libre porque parasitan y, bueno, pueden estar en piscinas, lagunas y luego parasitar el sistema nervioso central, causando la meningoencefalitis amebiana primaria. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con lo que venía para hoy día. Y al final vamos a hacer un pequeño repaso de diagnóstico y de tenio, porque son los dos temas que me parece que están pateando un poco ahí en el paso. He estado chequeando el paso y en tenia sí he visto que creo que tienen algunas dudas entre cisticercosis y teniasis, cuándo es cisticercosis, cuándo es teniasis y esas cosas. Y bueno, en cuanto al aparato urogenital, esta semana ustedes van a ver solamente un parásito, el Trichomonas vaginalis, que es causante de la vaginosis causada por parásitos, vaginosis. La enfermedad entonces que causa es vaginosis. El síntoma principal o el síntoma que más característico va a ser un flujo abundante, blanquecino, no tan blanquecino como el de la cándida, pero con olor a pescado. Si dice que tiene un flujo con un olor fétido a pescado, ustedes pueden sospechar de Trichomonas vaginalis, que es un parásito que tiene solamente un estadio. Acá, como pueden verlo, tiene solamente un estadio. El único estadio que presenta es el trofozoito flagelado. Si tiene solamente un estadio, solamente por división binaria se va a tener que reproducir y no va a tener no va a tener ningún otro estadio por el cual pasar. O sea, no se va a enquistar, porque solamente vive en la flora normal. O sea, usualmente ustedes van a poder, esto lo voy a poner en otra diapositiva, ¿ok? Está feo, son apuntes nada más. Ya, como les decía, esto podrían encontrarlo usualmente en la flora bacteriana de la vagina, pero a veces pasa que puede causar esta vaginosis, que es una enfermedad que cuando se reproducen mucho eh, estos trofozoitos flagelados puede llegar a causar la vaginosis. ¿Y por qué llega a causar la vaginosis en algunas personas? Porque ustedes recuerden que las mujeres van a tener cierta temperatura y cierto pH dentro de la vagina. Entonces ese pH es un pH un poco ácido. ¿Qué pasa si ese pH se alcaliniza? Ustedes ya en biología y en química han visto qué cosa significa que se alcaliniza el pH. Si se alcaliniza significa que está un poco más base, entonces sube el pH. Si sube el pH de la vagina o se alcaliniza el pH de la vagina, se vuelve un área más acorde para este parásito. Entonces este parásito se va a poder proliferar con muchas más ganas, si se puede decir así. Entonces, este va a residir entonces en el tracto genital inferior de las mujeres, en la vagina, y en la uretra y próstata de los hombres, mucho más raro. Esto es muy raro, pero dentro de las mujeres sí es muy común ver una infección por vaginosis y se va a transmitir por vía sexual y también por compartir ropa interior. O sea, por vía sexual y por compartir ropa interior. Son los dos mecanismos de transmisión. No sobrevive fuera del hospedero y solo vive en temperaturas menores de 40 grados. Entonces, la vagina es menor de 40 grados porque tiene la temperatura corporal interna, y también, como les dije, como el pH de la vagina suele ser un poco ácido, si se llega a alcalinizar un poco, va a tener una reproducción exitosa este flagelo este trofozoito flagelado. Entonces va a estar feliz ahí dentro de la vagina reproduciéndose por división binaria, como yo les mencionaba, y va a proliferar y va a causar la vaginosis. Entonces acá
bueno, después de que me hayan entendido un poco el tema de qué se trata el Trichomonas vaginalis, que es el único parásito del reino animal que vamos a ver de los protozoarios que puede afectar al humano, porque los demás son bacterias o virus, eh, se transmite, como les decía, por transmisión sexual y puede causar enfermedad tanto en hombre, en la uretra, y en el pene y en la próstata, y en la mujer en la vagina. En la vagina, no llega al cervix, solo se queda en la vagina, causando la vaginosis. El nombre es Trichomonas vaginalis, como ustedes pueden verlo, y es un trofozoito flagelado. Como pueden ver ahí, tiene un exostilo, es un trofozoito que tiene un par de flagelos a cada lado y su núcleo con cariosoma central. ¿Ya? Entonces, acá, este palito de acá es el axostilo, este es el núcleo con cariosoma central y a cada lado tiene un par de flagelos, para que sepan algunas características. Acá las tienen. Núcleo con cariosoma subcentral o central, citostoma, que también es una parte del medio, el axostilo con sus cuerpos parabasales, todos los que tienen flagelos tienen axostilo con cuerpos parabasales, y dos pares de flagelo y membrana ondulante. Ya, listo. El hospedero definitivo, bueno, ustedes le pueden poner mujer en el examen, a mí en mi diapositiva, en mi año me han puesto mujer, pero en sí pueden poner a hombre en general, ¿ya? El reservorio lo ponen como hombre porque el hombre no puede reproducirse, porque como yo les dije, necesita un pH que pueda hacer que prolifere este parásito, un pH adecuado. Y en la uretra del hombre no tenemos el mismo pH o el mismo pH que en la vagina de la mujer. Por eso las mujeres usan jabones distintos que no alteran el pH, recuerden. Entonces, el hombre no puede ser el hospedero definitivo por ende. Pero bueno, pónganle, recuerden, hay un datito que la mujer es donde se reproduce el parásito. Y recuerden, el hospedero definitivo es donde había reproducción sexual del parásito. Entonces, la mujer es hospedero definitivo y el hombre es hospedero reservorio, porque puede transportar también el parásito y puede repartir el parásito, si se puede decir así. El hábitat va a ser la vagina, la uretra, la próstata y el epidídimo. El epidídimo. Entonces, en el epidídimo puede causar una epididimitis, en la prostatitis, todo le terminan en itis. O sea, si ustedes le ponen el paciente en el examen, un paciente con vaginitis, con vaginosis, perdón, vaginitis, no, vaginosis, uretritis, prostatitis o epididimitis, ahí ustedes pueden sospechar de una tricomonas vaginalis. Va a ser el cuadro clínico que les van a poner a ustedes en el examen. La vía de transmisión, como les dije, sexual y no sexual por prendas íntimas. Y la acción patológica va a alcalinizar el pH de la vagina de la mujer. ¿Y qué pasa si se alcaliniza el pH, que era un pH ácido, el cual ya mataba de por sí a todas las bacterias y tenía una flora bacteriana normal? O sea, la vagina normalmente ya tiene una flora bacteriana, la cual protege a la vagina de distintos entes parasitarios o bacterianos o virales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros alcalinizamos un poquito ya el pH de la vagina? Si alcalinizamos el pH de la vagina, lo volvemos predisponente a que puedan residir otras bacterias o a que las mismas bacterias se mueran y ya no protejan la vagina y entren otros tipos de bacterias, otros tipos de virus, otros tipos de parásitos, los cuales puedan afectar más adelante. E incluso va a causar este cuadro de vaginosis que, como les dije, no irrita la mucosa. Lo que pasa es que hace que el flujo aumente no por un tema tanto inflamatorio, sino hace que el flujo aumente y genere este olor, como les dije, característico de olor a pescado. La clínica va a ser usualmente asintomática, o sea, no hay mucha gente que puede tener incluso en su flora bacteriana o en su flora tricomonas vaginalis. No es muy raro, pero si llega a causar cuadro clínico, va a llegar con disuria, leucorrea, prurito, dolor a las relaciones. Este es el principal, dolor a las relaciones y puede tener a veces vulvovaginitis, cervicitis, uretritis y prostatitis. Bueno, o sea, eso es como el estadio bien avanzado, cuando ya llega muy tarde el paciente. Entonces, el estadio infectante, como yo les mencionaba, es el trofozoito flagelado. Flagelado. ¿Y cómo yo lo diagnostico? Mediante una muestra de cervix o una muestra del flujo, vamos a observar nosotros los trofozoitos flagelados que me les mencionaba. ¿Cuál va a ser el principal medio de prevención? Buena higiene y uso de métodos de barrera, métodos de defensa de barrera como el condón. Ya, ¿por qué les he puesto esto de acá?
porque en su año no les han enseñado otro tricomonas que no sea el tricomonas vaginalis, pero les han preguntado otros tricomonas que sí estaban en el libro, e incluso otros que no estaban en el libro, pero estaban en otros papers. Entonces, es bueno que ustedes conozcan otros tricomonas solamente para que tengan una idea. La respuesta del año de hace 2 años fue esta de acá, que el tricomón, el trofosfodito de Trichomonas tenax ha sido aislado en el fluido pleural, sangre y líquido cefalorraquídeo. No necesito que sepan cómo es el Trichomonas tenax ni nada, solo necesito que se acuerden esta clave de memoria porque es posible que venga en su año. Lo que sí necesito que sepan es este datito de acá que puse. Hay varios tipos de tricomonas. El tricomonas vaginalis no es el único que pueden producir infección humanas. Existen el tricomonas tenax, que usualmente se encontraba en cavidad bucal, pero que ahora también lo pueden encontrar en fluido pleural, sangre y líquido cefalorraquídeo, que es el datito que les han dado a ustedes, supongo en la teoría, porque no, yo no lo encontré ni en la teoría ese año, y le preguntaron. Está el Trichomonas hominis en el intestino, y está en el aparato urogenital, el que acabamos de ver, el Trichomonas vaginalis, que es el más frecuente que causa patología, causando la vagina. Y bueno, entonces con eso ya hemos terminado el capítulo de tricomonas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, pasamos a coccidios, que es un tema un poquito más largo, pero nada difícil. Ya, denle. Los coccidios intestinales, ¿recuerdan a cuáles de las familias que nosotros habíamos visto pertenecían? Bueno, los coccidios intestinales pertenecen a la familia de los protozoos y de la familia de los protozoos a la familia apicomplexa. 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 Pero recuerden que, o sea, en su teoría va a seguir saliendo como familia apicomplexa, pero ya no se le llama apicomplexa en la comunidad científica, sino se les llama esporulados o esporados, esporulados. Entonces, ambos nombres están bien. Los coccidios intestinales pertenecen a la familia de los esporulados o la familia apicomplexa, porque tiene ahí como una abejita, un cachito, en uno de sus estadios. Y entonces, familia apicomplexa o esporulada. ¿Y quiénes pertenecen a los coccidios intestinales? Pertenecen tres grandes familias: la cistoisospora, la cicloisospora y criptospora. Cisto, cistoisospora, criptospora y ciclospora. Bueno, pertenecen tres a los coccidios intestinales. ¿Quién más es coccidio de los que ya acabamos de ver? Bueno, no coccidio. ¿Quién más pertenece a la familia epicomplexa? Y por ende se le puede decir coccidio. El toxoplasma. El toxoplasma. El toxoplasma, pero no es intestinal, obviamente. Entonces ahora vamos a empezar a ver. Como les decía, bueno, y el dominio, bla, 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 pero el filo, la familia apicomplexa. Esto sí es importante que se lo sepan. Lo demás pueden saberlo. Bueno, ya son coccidia, han sido descubiertos por Leucart. Como yo les decía más adelante, él fue también el que descubrió acá, Leucart, fue el que descubrió el Trichomonas hominis. Bueno, esas son cosas que no van a venir. Lo que sí puede venirles es quién de estos no pertenece a la familia apicomplexa, quién de estos pertenece o no a la familia coccidia. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Tenemos entonces al Cryptosporidium, Parvum y Hominis. El Parvum es una zoonosis porque el hospedero, uno de los hospederos es los bovinos, el Hominis no. Entonces el Cryptosporidium parvum es una zoonosis, eso sí vino en el examen pasado. Cryptosporidium hominis, ¿no? Cyclospora cayetanensis y Cystoisospora belli. Estos son los coccidios intestinales que afectan sobre todo a personas inmunocomprometidas. Inmunocomprometidas, como las personas con VIH. Usualmente, si ya les viene un paciente con VIH en el examen, tienen que ya sospechar de cualquiera de los tres. Luego ya tienen que ahondar un poco más en la información para saber cuál es cuál. Acá les traje un poco de la morfología de todos los apicomplexos en general. Como pueden ver, se parece un poco al toxoplasma. Acá, bueno, son protozoos, tienen sus ribosomas, tienen sus mitocondrias, entonces son células eucariotas, o sea, todo normal. Son células con su cuerpo retráctil, con su microporo. Eso es en general, ese es un estadio, son los.
cuál es el estadio infectante uno, cuáles están dentro de la fase sexual, cuáles están dentro de la fase asexual, eh, y cómo es que afectan al intestino. Ya. Su mecanismo de acción es la adhesión, penetración, multiplicación y ruptura de enterocitos. Con eso ahorita lo voy a explicar bien. Entonces vamos a ver el primero. Cryptosporidium. El Cryptosporidium, como les dije, teníamos el Parvum y el Hominis. Hasta ahí espero que entiendan. El Parvum y el Hominis. Y el Parvum, como yo les decía, el Parvum es una zoonosis, porque uno de los hospederos son los bovinos. En cambio, el Hominis no. El agente causal, obviamente, es el Cryptosporidium hominis y Parvum, pero ustedes lo van a leer a veces en... ustedes cuando lo ven al microscopio no pueden saber si es Parvum o hominis. ¿Y cómo le ponían si no sabían si es Parvum o hominis porque son muy iguales? SP. Entonces ustedes le ponen Cryptosporidium SP y luego le hacen un estudio genético o un estudio indirecto y van a saber si es Parvum o hominis. O bueno, también por cuadro clínico. La vía de infección va a ser la vía oral, mediante la ingesta de 100 a 130 oquistes. Los principales en infectarse van a ser personas con VIH en estadio SIDA, o sea, los que hacen sintomatología, niños y también personas inmunocompetentes, pero en casos muy raros. Estos son raros. Los niños y las personas con SIDA son los principales hospederos, si se puede decir así. El ciclo biológico va a incluir una fase sexual y una fase asexual, que ahorita vamos a ver bien en esta imagen. Pero tienen que saber que la fase sexual incluye a los merozoitos, a los micro y macrogametos, a los micro y gamontes, a los micro y macrogametos, y luego forman su cigoto. El cigoto va a formar al ooquiste esporulado. Esta es una división que ellos generan de manera sexual, o sea, van a tener un microgameto y un macrogameto que se van a tener que unir. Dos gametos se tienen que unir para formar un cigoto. En cambio, la fase sexual, la reproducción asexual, no necesita de dos gametos. El esporozoito de frente se va a convertir en trofozoito y el trofozoito en esquizonte de primera generación. Luego, este esquizonte es una bola gigante llena de merozoitos que se va a volver en esquizonte de segunda generación y luego en merozoitos de nuevo, y estos merozoitos van a formar gametos y así varias veces va a ser un círculo. Se va a hacer un círculo que se va a formar a cada rato. Entonces ahora sí necesito que presten atención para que sepan varios datitos que pueden venir en el examen, en el ciclo de vida. Bueno, ahí no puedo mostrar. Bueno, ya. Entonces primero vamos a ver en general, en global, cómo yo me infecto del Cryptosporidium. Yo me infecto, puede ser en aguas recreativas, en contaminación de agua o comiendo los oquistes de cualquier medio. Pero acá un datito importante. Los oquistes que nosotros ingerimos van a ser oquistes esporulados. Y los oquistes esporulados son los estadios infectantes. ¿Por qué es importante? Porque también hay oquistes no esporulados. Los oquistes necesitan esporular. Pero ¿cuál es el dato importante en Cryptosporidium? El oquiste esporula dentro del intestino. El oquiste esporula dentro del intestino. Dentro de los otros esporula en el medio ambiente. Acá esporula dentro del intestino y lo podemos encontrar en aguas recreativas o en aguas para tomar. Y cuando uno ingiere de 100 a 130 oquistes, nosotros nos infectamos. Y ahí, ¿cómo es la fase de reproducción? Vamos a tener tres formas de reproducción. La primera forma de reproducción va a ser la manera sexual, pongamos. No, la manera sexual. La manera sexual. Entonces, la manera asexual, como yo les decía, va a incluir desde acá en adelante. Más o menos desde acá en adelante. Miren, desde esporozoito en adelante. Entonces, acá tenemos los esporozoitos que son botados por los ooquistes que nosotros habíamos ingerido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ingerimos los ooquistes a través de agua contaminada. Estos botan esporozoitos. Estos esporozoitos se convierten en trofozoitos. Los trofozoitos se juntan y se enquistan juntos y forman un meronte. Ese meronte va evolucionando de meronte tipo 1 a meronte tipo 2. El meronte tipo 2 va a botar merozoitos. Esos merozoitos van a formar, acá estamos, van a formar merozoitos, van a formar gametos, microgametos y macrogametos, no diferenciados. Cuando se diferencian en microgameto y en macrogameto, se van a juntar. Al juntarse un microgameto con un macrogameto o dos microgametos, van a formar gametocitos. Esos gametocitos van a formar un cigoto. Ese cigoto va a convertirse en ooquiste. Y esos ooquistes vamos a botarlos, van a convertirse en ooquistes no esporulados.
Luego en la pared delgada luego en el intestino delgado van a esporularse y al esporularse los vamos a botar en nuestras heces. Esas son dos formas de infección, la forma sexual y la forma sexual. Entonces ahí se van dividiendo y dividiendo hasta formar el oquiste esporulado, que va a ser el producto final botado por las heces, el cual es el estadio infectante y el estadio diagnóstico, ambos. Luego también hay un término que se le llama autoinfección. Y es cuando nosotros, o sea, al haber una infección tan grande dentro de nuestro intestino, el oquiste esporulado, porque como les dije, esto funciona en este de acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el oquiste esporulado dentro de nuestro intestino. Entonces, al estar ya esporulado, va a desenquistar y va a botar más esporozoitos que van a volver a hacer todo el ciclo. Entonces, va a seguir autoinfectando porque vamos a tener el estadio infectante junto al diagnóstico, juntos en el intestino delgado. Entonces, es como que se vuelve a infectar varias veces. Otro quiste va a volver a formar el ciclo, otro quiste va a volver a formar el ciclo y así 1000 veces, hasta que haya una hiperinfección de Cryptosporidium causando diarreas acuosas, todos los coccidios intestinales, diarreas acuosas, porque están en el intestino delgado. Recuerden quién absorbe la mayor parte de líquidos dentro del intestino, el intestino delgado. Entonces forma diarreas acuosas con pérdidas de incluso más de 3 litros de líquidos. O sea, va a formar, va a haber muchos trastornos electrolíticos, va a haber mucha sintomatología y el paciente se va a morir por deshidratación. ¿Y por qué causa esto? ¿Por qué causa la diarrea? Eso es lo que quería explicarles bien. Ustedes ya han llevado histología, creo, ya, o están llevando histología, o ya han llevado patología, pero bueno, la cosa es que ya han visto cómo es un enterocito. Ustedes recuerden que los enterocitos son células así que están contiguas una tras otra y que tienen ahí unos cilios, unos pelitos, pongámosle para entender, van a tener ahí sus pelitos. Esos pelitos tienen una función importantísima. ¿Cuál es la función de los pelitos? Es absorber el agua. Acá absorben el agua por ósmosis. Absorben todo el agua. Entonces entra todo el agua, todo el líquido. ¿Y qué pasa si estos están tapados? ¿Qué pasa si estos están tapados con cualquier estadio del parásito? Están tapados, están tapados, están tapados. No absorbe el agua. Entonces no se absorbe todos los líquidos y se botan por las heces. Entonces es una diarrea acuosa tremenda en pacientes con SIDA usualmente, la cual los lleva a la muerte. Los lleva a la muerte usualmente. El tratamiento es cotrimoxazol. Ustedes el siguiente año van a ver en fármaco ese cotrimoxazol, una sulfonamida más, bueno, cotrimoxazol es el tratamiento, ahí a secas. El diagnóstico, yo ya les había explicado esto en la primera clase. ¿Cómo diagnosticamos a los coccidios? A los coccidios los diagnosticamos por cualquier tinción ácido alcohol resistente modificada. Y yo les había mencionado dos. ¿Cuáles eran las dos? Eran el Sil-Nielsen y Kim Jong. Kim Jong. Esta de acá, usualmente usada, la Sil-Nielsen. La Sil-Nielsen pinta o bien de rojito o rosadito o bien de azul, dependiendo del parásito. Otros métodos para diagnosticar ya si era, o sea, específicamente si era un Cryptosporidium hominis o parvum, es ELISA, IFI, PCR o biopsia. Y no se usa, la verdad. O sea, yo les soy sincero, en los hospitales no hay mucho presupuesto, entonces se intenta diagnosticar con lo menos posible. Entonces, se le hace un copro parasitológico con una tinción específica. La tinción es de Sil-Nielsen. Le hacemos o cualquier tinción BAR, cualquier tinción ácido alcohol resistente. Eh, y bueno, van a observar esto de acá. ¿Qué van a observar? Van a observar un oquiste esporulado, porque es el estadio diagnóstico. Oquiste esporulado. Entonces, ¿esporulado a qué se refiere? Que ya tiene esporas. ¿Y cuántas esporas tiene? Tiene 4 esporozoitos, sin ningún esporoquiste. O sea, tiene 4 esporozoitos libres. Su cuerpo residual, bueno, eso no es tan importante. Y como pueden ver, así es al inicio. Cuando yo pido el copro parasitológico lo veo así. Luego le pido tinción de Sil-Nielsen o cualquier tinción ácido alcohol resistente, la de Hain, la de Kim Jong, y va a pintar así. ¿Y cómo lo van a ver? Lo van a ver así. Una bolita redondita con 4 platanitos adentro, con 4 esporozoitos. Entonces ahí ya tienen Cryptosporidium. Luego pasamos a Ciclospora, que no es muy diferente el estadio, o sea, la fase sexual, la fase asexual. Lo que es diferente es la morfología y la esporulación. ¿Por qué?
Ya bueno, primero vamos a empezar. La enfermedad ciclosporiasis. Ya bueno. La agente causal Ciclospora cayetanensis. La vía de infección oral. Afecta a personas con SIDA también usualmente. Inmunocompetente es raro, raro. Es raro, pero afecta a inmunocompetentes, pero más personas con SIDA. O con cualquier inmunodepresión, también puede ser inmunodepresiones primarias, no solo adquiridas, puede ser, como yo les había mencionado la semana pasada, el síndrome de Di-George, que afecta a los linfocitos T, y cualquier otra inmunodeficiencia. Ya bueno. El mecanismo de infección, alimentos o agua contaminada con o quistes maduros esporulados. Esporulados. ¿Y por qué es importante que estén esporulados? Ustedes me dicen, me está repitiendo la palabra esporulados 1000 veces, porque en el examen los van a confundir diciéndoles no esporulados, esporulados. Ya, entonces, ¿acá qué pasa? A grandes rasgos, ustedes ven, el paciente ingiere un ooquiste esporulado por cualquier alimento o bebida contaminado, en el intestino delgado hace lo mismo, igual, eclosiona el ooquiste va a tener su fase asexual primero, en el cual vamos a tener sus merozoitos, meronte, primero sus esquizoitos, trofozoitos, uno, dos, o sea, cuando eclosiona en esquizoitos, luego en trofozoitos, ese trofozoito se va a volver meronte tipo 1, luego el meronte va a botar merozoitos, que se van a convertir en meronte tipo 2, luego el meronte tipo 2 va a botar merozoitos de nuevo, y esos merozoitos se van a diferenciar en gametos, microgametos y macrogametos, acá los tenemos, y esos micro y macrogametos van a formar un cigoto. Ese cigoto va a diferenciar en un ooquiste no esporulado. Acá dice esporulado, pero no, no esporulado. Como pueden ver, no está esporulado aún. No está totalmente esporulado al menos. Ya, no está diferenciado, está no esporulado. ¿Y qué significa que no esté esporulado? Que no está diferenciado, como les decía, el citoplasma aún no diferencia. Entonces no forma esporas. Y así es como nosotros lo solemos botar en las heces. O sea, nosotros solemos botar eh, o quistes esporulados, pero no totalmente esporulados. O quistes en esporulación, si se puede decir así. No son los oquistes esporulados con las 4 esporas que nosotros vamos a ingerir, son diferentes. Como pueden ver ahí está la morfología. Bueno, ustedes revisen su bibliografía también, pero a mí me lo han enseñado como que nosotros los botamos no esporulados y luego recién esporulan en los alimentos. Y mira, acá pueden ver. Los oquistes esporulan en el ambiente, ¿ves? Los oquistes esporulan en el ambiente, a diferencia de los de acá, que salían ya recontra esporulados, ya no necesitan esporular más, y más bien entran ya al agua y yo me los ingiero esporuladazos. En cambio acá, como pueden ver, recién están en proceso de esporulación, salen a medias. Por ende, no suele generar autoinfección, es raro que haga autoinfección. Acá solamente va a tener su forma sexual y asexual de reproducción. Y acá, como pueden ver, los botamos esporulados, bueno, no esporulados, apenas esporulando, y esporulan, terminan de esporular en el medio ambiente. Terminan de esporular en el medio ambiente. Y al esporular en el medio ambiente se meten en nuestras verduras, frutas, en el agua, y al no lavar bien nuestras cosas, y al no hervir el agua, porque estos parásitos mueren a temperaturas de más de 55 grados, al no lavar bien o al no hervir el agua, nosotros nos infectamos por los oquistes esporulados, causándonos igual una enfermedad por coccidios intestinales que causa diarreas líquidas con pérdidas de incluso hasta 3 litros. ¿Y cuál es la diferencia que ustedes tienen que saber entre estos? Uno, que estos esporulan en el ambiente. Ciclospora esporula en el ambiente. Criptospora esporula en el intestino. Ya. ¿Qué más tenemos que saber? Ya, el diagnóstico es el mismo, o sea, acá no hay diferencias. Sil, Nielsen o cualquier tinción. ELISA, IFI, PCR, bueno, si quieren hacerlo. Pero ¿qué tenemos que saber nosotros? La morfología. De estos tres es importante la morfología. ¿Cómo es el oquiste esporulado de los tres? Acá el oquiste esporulado, totalmente esporulado, va a tener esporoquistes, dos esporoquistes con dos esporozoitos a cada lado. Entonces tiene igual 4 esporozoitos, pero este tiene esporoquistes. El de acá, ¿por qué esporula tan rápido? ¿Por qué? Porque no tiene esporoquistes, no tiene esporoquistes. No tiene esporoquistes. Acá tiene solo esporozoitos, 4 esporozoitos a secas. Acá tiene tiene dos esporoquistes, uno, dos,
y cada uno con sus dos esporozoitos. Dos esporozoitos por cada dos esporoquistes. Entonces, esa es la principal diferencia, aparte del tamaño. Uno es más grande que el otro, el Cryptosporidium es un poquito más grande, lo mismo, pero las dos diferencias. Acá tienen que aprender a diferenciar uno de cada uno. Uno, acá no genera autoinfección, es muy raro, no suele generar autoinfección. Dos, acá los oquistes no salen totalmente esporulados. Acá los oquistes esporulan en el medio ambiente. Tres, la ciclospora tiene dos esporoquistes con cuatro esporozoitos, dos a cada lado. Fin de la historia. Ahí ya ustedes ya saben de dos coccidios intestinales. Ahora vamos a ver la cistoisospora belli. La enfermedad cistosporosis. La cistosporosis causada por la cistoisospora belli. Acá más frecuente en pacientes con SIDA igual y en niños, y esta es una de las que más diarreas causa. O sea, ahí si lo pueden tener es una de las que más diarreas causa. Igual, la vía de infección es la oral y en su examen de hace muchos años han puesto el sexo anal o la homosexualidad. O sea, ahí decía factor de riesgo ser homosexual. Pero bueno, hoy en día ustedes saben, no podemos hablar así porque hay muchos... no está bien expresar que la homosexualidad es el factor de riesgo, pero ustedes le van a poner, siempre que haya SIDA, uno de los factores de riesgo es la promiscuidad. Y se cree que la homosexualidad conlleva la promiscuidad. Entonces ustedes van a tener esta palabra como posible clave en su examen si les ponen cistoisospora. Porque así está en su diapositiva. Esta semana lo van a ver ustedes. Entonces, el sexo anal es uno de los factores de riesgo. No entiendo por qué aún, porque si la forma, el mecanismo de infección es por la ingesta de alimentos con oquistes, pero bueno, lo han puesto en su examen de hace 3 4 años, no sé, a mí me dijeron, y también, también está en su diapositiva. Entonces yo lo he vuelto a poner en la diapositiva. El sexo anal o la homosexualidad o la promiscuidad conllevan a mayor infección de cisticercospora. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque nosotros no los ha puesto en la diapositiva, recién los ha puesto acá. Entonces lo pongo acá. El oquiste, igual, nos infectamos por el oquiste maduro con esporozoitos, o sea, ya esporulado. Este oquiste maduro llega también al intestino delgado. Va a desenquistar. Al desenquistar, bota sus esporozoitos. Los esporozoitos forman trofozoitos. Los trofozoitos forman merozoitos. Los merozoitos se juntan, forman meronte tipo 1. Se botan, forman meronte tipo 2. De meronte tipo 2, el meronte bota merozoitos que se diferencian en gametocitos. Estos gametocitos van a formar gameto 1, micro y macrogametos. Este micro y macrogametos forman un cigoto. El cigoto forma un oquiste no esporulado, inmaduro. Y el oquiste inmaduro va a ser botado en las heces. Acá, igual que en el anterior, el oquiste inmaduro va a ser botado en las heces. Acá, oquiste inmaduro, no esporulado. No totalmente esporulado, si quieren decir. Oquiste inmaduro con esporulado. No, es oquiste no totalmente esporulado. Si pueden ver, ni siquiera están diferenciados los dos esporoquistes. Solamente están así. Este es el estadio diagnóstico. El oquiste no esporulado, el oquiste inmaduro. Y esporula también en el medio ambiente. Como pueden ver acá, pasa primero de oquiste no esporulado a oquiste con esporoblastos. O sea, ya va a tener... blasto, recuerden que siempre es una célula precaria, primitiva. Entonces, un esporoblasto, quiste inmaduro con esporoblastos. Luego, oquiste inmaduro con esporoquiste, ya tiene dos esporoquistes. Y luego va a tener su oquiste maduro con esporozoitos. Y acá, ¿cuántos esporozoitos es? Acá, bueno, ya lo diferencian porque, en práctica porque es larguito. Así larguito con sus dos pelotas, con sus dos esporoquistes igual. Pero acá va a tener cuatro esporozoitos para cada esporoquiste. Y el oquiste va a requerir 24 horas para esporular. Dato importante, 24 horas. Porque mira, tiene que diferenciar tanto que esto sucede en 24 horas. Y acá va a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y listo. Entonces acá ya hemos entendido cistoisospora. Igual lo mismo, tinción ácido alcohol resistente de Sil-Nielsen. O bueno, cualquier otra tinción. Y cuatro esporozoitos. Y bueno, acá no hay nada más que explicar, la verdad. Solo esto que es datito de su diapositiva.
que yo no lo entiendo muy bien. Más bien, si alguien logra entenderlo para la siguiente clase, me lo explica. Pero bueno, acá un pequeño resumen, sola, rapidísimo, porque a ver qué hora es. Ah, no, queda un montón de tiempo. Entonces, un pequeño resumen igual de todas maneras. Ya, acá sí, por favor, háganme caso, porque ya, si no me han escuchado toda la clase, siquiera acá, entiendan un poquito. Ya, tenemos los Cryptosporidium que se dividen en dos, en el Parvum y en Hominis. El Parvum es una zoonosis, porque tiene a los bovinos como hospederos. Acá me faltó poner bovinos. Pero como les puse SP, puse humano, bovinos en los Parvum. En los Parvum, bovinos. Ya, el oquiste va a tener cuatro paredes exteriores lisas con cuatro esporozoitos sin esporoquiste. Sin esporoquiste y cuatro esporozoitos. Ese es el dato importante. Que forman diarreas acuosas que llegan a deshidratar al paciente. ¿Qué hacen? Aplanan las vellosidades. Como les dije, va a haber continuidad y vellosidades, que acá se van a poner los parásitos y no van a alterar la contigüidad de las vellosidades, causando diarreas acuosas. El estadio infectante o quistes por un lado, en los tres, o quistes por un lado. Tratamiento de agua potable es una forma de prevenirlo. Podemos hacer coprológico, coproparasitológico, y podemos hacer todas estas tinciones acá. Kim-Yo, Sil Nielsen, Richie, etc, etc. Sil Nielsen modificado. Porque el no modificado no es ácido alcohol, no es bar, no es ácido alcohol resistente. Igual, lo mismo para los tres. O sea, el diagnóstico es lo mismo para los tres. La diferencia, como yo les decía, también el mecanismo patológico es lo mismo para los tres. Léanse, es lo mismo para los tres. Varían algunos términos de la diapositiva, pero es lo mismo. El hábitat del intestino delgado, y como les decía, acá tienen dos esporoquistes con dos esporozoitos. Acá tiene dos esporoquistes con cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces acá, este es el cistoisospora, este es el ciclospora. Y acá no tiene esporoquiste. Ahí lo diferencian. Ahí tienen ustedes que tener la idea. Acá ambos son ovoides o esféricos y acá no es ovoide esférico, acá es como más ovoide, pero mucho más ovoide, o sea, es así, como un platanito. Entonces, ahí termina su clase de esporas. Y vamos a pasar a Giardia. Ya para terminar esta parte, Giardia. Giardia es un parásito bastante interesante. Interesante, ¿por qué? Porque es una de las causas de la diarrea del viajero. La diarrea del viajero, ustedes cuando sospechan de diarrea del viajero, no van a sospechar de Giardia, van a sospechar de Escherichia coli enterotóxica. Pero una de las causas es Giardia, entonces siempre pueden pedir un coproparasitológico para descartar la Giardia. La Giardia, entonces, ¿qué enfermedad causa? Causa la giardiosis. ¿Cuál es su nombre? Giardia lamblia o Giardia duodenalis o Giardia duodenal a secas. ¿Por qué duodenal? Porque su hábitat es el duodeno, valga la redundancia. La vía de infección es la vía oral y el mecanismo de transmisión es mediante alimentos o agua contaminada. El hospedero es el humano, el reservorio pueden ser algunos animales y la forma en la cual esto parasita es porque el trofozoito compite con el hospedero por las sales biliares. Entonces el trofozoito va a alimentarse de las sales biliares, va a querer chupar las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos. Si nos dejan sin sales biliares, sin colesterol y sin fosfolípidos, todos los procesos que seguían del colesterol, todos los procesos de los fosfolípidos y todos los procesos de las sales biliares estarán mal. Y en las sales biliares, por ejemplo, ¿qué pasa? Las sales biliares nos ayudan a digerir las grasas. Entonces, ¿qué pasa si no logramos digerir las grasas? Vamos a tener heces grasas. ¿Cuál es el principal síntoma de Giardia? Heces grasas. O sea, no es una diarrea de arranque. El principal síntoma son heces que flotan, heces grasosas, heces amarillentas que flotan. Entonces ahí se asusta el paciente porque eso dura 1 o 2 días y viene a la consulta y le diagnosticamos de una posible Giardia y le hacemos estos métodos diagnósticos de acá, que son el coproparasitológico en fresco seriado, esto de acá muy raro, pero le pueden hacer, o sea, si ya tiene mucha sintomatología, está ya en una operación y también tenía Giardia, o sea, está en una operación, una cirugía importante de abdomen, le están sacando una hernia, no sé,
y pueden hacerle la biopsia para ver si tiene Giardia, le hacen, pero es muy raro. El copro parasitológico es el de preferencia. ¿Y qué vamos a observar en el copro parasitológico? Vamos a observar tanto quistes como trofozoitos. ¿Y por qué vamos a observar quistes y trofozoitos? Porque este, si es que llega a causar diarrea, es una diarrea rápida. O sea, es una diarrea que no... Es rápida, si se puede decir así. ¿Por qué rápida? Porque es tan rápida que llega a botar tanto trofozoitos como quistes. O sea, bota rapidito todo. Esa es la explicación que me dio mi profe ese año. ¿Cómo me infecto yo? El ciclo biológico. Ingiero el quiste. El quiste maduro, porque hay quiste inmaduro y quiste maduro. El quiste maduro es el que ya tiene sus 4 núcleos. El que tiene, perdón, sí, tiene sus 4 núcleos. El quiste maduro es el que ya tiene de 2 a 4 núcleos y bien centrados, y ya tiene el exostilo bien metido. Entonces, yo ingiero el quiste maduro y se hospeda acá, en la primera porción del intestino, que es el duodeno. También en la además del intestino delgado, pero acá principalmente. ¿Por qué? Porque compite con las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos, haciendo que yo no tenga un correcto uso de las sales biliares. Los trofozoitos entonces van a estar acá haciendo lo que les dije, pero tanto quistes como trofozoitos van a ser botados en las heces, porque es una diarrea rápida si es que llega a causar diarrea. Principal síntoma, primer síntoma va a ser heces grasas, o sea, heces que flotan. Y como pueden ver acá, por división binaria es que se reproducen. Acá ven como ven el quiste desenquista y se forma trofozoito. El trofozoito, por división binaria, se divide, y cuando está a punto de salir, se forma otra vez un quiste. Y se enquista, y así, y así, y así. Y nosotros lo encontramos enquistado en nuestra agua, comida, etc., y en las manos. Entonces, las vías de infección son todas las que empiecen con ano y terminen en boca. O sea, si ustedes le ponen, ¿cuál es la vía de infección? Ano, mano, boca. Es. Ano, comida, mano, boca. Es. Eh, Ano boca directamente, también es, o sea, si ustedes piensan, se ponen a fantasear, pueden encontrar todo lo que termine, todo lo que empieza en ano y termine en boca, es posibilidad para tener Giardia, porque ustedes les ponen el examen, así, ¿cuáles son los mecanismos? Ano, mano, boca, ano, alimento, mano, boca, ano, ta, ta, ta. ¿Y quién más puede transportar la Giardia en sus patitas? Las mosquitas, recuerden que son vectores mecánicos y biológicos, entonces como son mecánicos pueden transportar Giardia en sus patitas, dejarlo en la fruta, y a nosotros comer la fruta, vamos a infectarnos de Giardia. Entonces también podría ser ano, vector mecánico, mosca, que se posa en la basura, la mosca pasa a la fruta y la fruta a la boca. Y ya, ahí acaba. Ano, boca. Entonces recuerden, termina en ano, empieza en boca. Y bueno, eso es en cuanto a Giardia. La morfología sí es muy importante acá, porque es lo que preguntan bastante, en práctica al menos. Entonces acá tenemos la forma del trofozoito. El trofozoito, como pueden ver, es piriforme. Acá piriforme en forma de pera. Simétrico, si es simétrico. Las medidas, si son tromes, se las aprenden. Yo nunca me las aprendo. Posee 2 núcleos, o sea, sé si es grande, si es chiquito, nada más. Posee 2 núcleos, como pueden ver, bien centrados, con su cariosoma centrado. Posee un disco suctor y posee sus cuatro pares flagelados. Y como les decía, todos los que tienen flagelos suelen tener axostilo, que es esta cosa de acá. Acá tiene sus 4 pares de flagelos. 4 pares son 8 flagelos. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Entonces son 4 pares. Son 8 flagelos. 4 pares de flagelos. El quiste, por otro lado, va a ser la forma de resistencia en el medio ambiente, obviamente, y es ovalado, como pueden ver acá. Tiene también de 2 a 4 núcleos y tiene restos de flagelos adentro. Y bueno, nada más, su pared quística. Su núcleo con cariosoma bien central, eso sí es importante. Ahí está la Giardia, como pueden ver, la Giardia feliz, preocupada antes del examen, partiéndose de risa, bla, bla, bla. Acá tienen ustedes la morfología de nuevo. Y bueno, la prevención, lavarse bien las manos y hervir el agua. Hasta ahí la clase de hoy. Nos quedan 10 minutos. Yo quería volver a explicar técnica, que había hecho el dibujo el ciclo pasado, porque también tenían dudas ahí. Pero ¿tienen alguna duda de la clase de hoy? ¿Me han escuchado? ¿Me han entendido? ¿Hay dudas? Entonces, si no hay dudas, yo les voy a preguntar. A ver. eh,
Ya. Bueno, acá recuerden, vulvovaginitis, cervicitis o vaginosis puede causar. Vulvovaginitis y cervicitis. Ya. Me estaba equivocando, no es vaginosis, es vulvovaginitis y cervicitis. Recuerden, vulvovaginitis y cervicitis. Fue lapsus mío. Esto borra. Vulvovaginitis y cervicitis. Ya. Eh, Ya, a ver, ¿qué les voy a preguntar? Ya, les voy a preguntar de tricomonas. Las tricomonas, ¿cómo es que causan la infección dentro de la vagina? Opciones. Este, infectan, tienen toxinas, alcalinizan el pH. ¿Infectan, tienen toxinas o alcalinizan el pH? El tricomonas. Alcaliniza el pecho. Sí, alcaliniza el pH. ¿Cuáles son los estadios en el ciclo de vida del tricomonas vaginalis? Ya, claves. O quiste, trofozoito flagelado. Ya esos cuatro. O quiste, trofozoito flagelado. Trofozoito. Trofozoito flagelado. Trofozoito flagelado. Ya. ¿Dónde se ha encontrado tricomonas tenax en los últimos años? Escríbalo en el chat. O sea, eso ha sido clave del año pasado, así que no puede venir. Ya, les voy a dar distintos líquidos y ustedes me dicen. En sangre. A ver, ¿sí? Sangre, LCR y fluido pleural. Claro, sangre, líquido cefalorraquídeo y fluido pleural. Ya, eso en cuanto a coccidios. Ahora vamos a... Perdón, eso en cuanto a urogenital. Ahora vamos a coccidios. A ver, ya. Dígame, ¿cuáles son los coccidios intestinales que esporulan en el exterior? Son dos. Ya, les voy a dar las claves para que recuerden. Tenemos cicloisospora, criptospora y cicloisospora, criptospora y... Ay, me olvidé el nombre ahorita, se me fue. Criptospora, cicloisospora y cistoisospora. Cisto, ciclo y cripto. ¿Cuál de las tres esporula en el exterior? Son dos. ¿Cripto? Ciclospora. Ciclospora Ya, ciclospora y cistoisospora. y Ciclospora cistoisospora. y Sí, porque cripto, recuerden que esporulaba dentro de la persona, como les dije. Cripto ya salían, los oquistes ya salían bien esporulados. La ciclospora y la cistoisospora esporulaban en el exterior. Y ya, ¿qué más puede ser importante? Y ya, a ver, yo les voy a hacer un pequeño caso y ustedes me van a decir qué parásito. Es de todas las clases que han visto hasta ahorita. Ya. Paciente niño que estaba nadando en una piscina y al día siguiente presenta convulsiones con vómitos en escopetazo y nosotros en la biopsia encontramos un quiste con lobopodios. ¿Cuál es el parásito y cuál es la enfermedad? Naegleria fowleri. Naegleria fowleri. ¿Qué enfermedad causa? Meningoencefalitis mediana primaria. Meningoencefalitis mediana primaria. Ya, excelente. Ya, y una preguntita de Yardia ya para irnos. Lo de Tenia lo voy a tener que explicar la siguiente semana porque creo que el tiempo queda corto y la siguiente es más corta, la siguiente clase. Ya, de Yardia. Ya, ¿cuál es el mecanismo de acción de Yardia dentro de nosotros? O sea, ¿qué causa? Les voy a dar algunas claves. Causa diarreas por penetración y absorción de los enterocitos. Causa diarreas por competir con las sales biliares. Causa diarreas por contigüidad en el intestino grueso. ¿Cuál de las tres? Por competir con las sales biliares. Ya, excelente. Y si compite con las sales biliares, ¿cuál es la característica principal de las heces? O sea, como antes de que haga diarrea, ¿qué hace? Heces grasosas. Ya, excelente, ya listo. Ya chicos, entonces eso es todo por hoy. Y recuerden que necesito que me den la fecha de su examen para antes de su examen hacer un repaso de todo,
más que nada viendo preguntas de examen, más que ver todos los parásitos de nuevo. Vemos las preguntas y hago una pequeña descripción del ciclo de vida, una pequeña descripción de todo para que no esté tan difícil el examen. Donde hay dudas, y he visto en los pasitos, ha sido en diagnóstico, sobre todo en ELISA. Bueno, ELISA tienen que saber cómo es directo y cómo es sándwich. ELISA directo, indirecto, sándwich. Y también he visto que hay dudas en tenia. Cuando me infecto perdón, por huevo que tengo y cuando me infecto por la cisticerco que tengo. O sea, eso es lo que he visto que hay dudas. Así que bueno, descansen 7 minutos, tomen café, no sé, y sigan nomás con lo que tengan que hacer. Cuídense, chicos. Muchas gracias.